estar compartiendo algo que seguramente era cuestión de tiempo, ¿no? Nosotros lo dijimos aquí en el campo, es así. Lo marcamos en Mateando Rural, también en Agronegocios TV. Después me corroborará si lo dije o no, pero creo que lo dije en Agronegocios TV. Pero el Mateando Rural y el campo es así, en los contenidos de radio seguro que lo hemos dicho antes que pasara, ¿no? Lo advertimos. Ayer un poco recorriendo y salimos a hacer algunas compras, porque también somos humanos y tenemos que hacer las tareas de la casa. Entonces, bueno, fuimos a hacer algún surtido, levantar algunas cositas, más que surtido, levantar algunas cositas. Nos acompañaba también Luisito García y bueno, varios carniceros en el departamento de Rivera y por lo que tengo entendido, en la zona norte toda, ¿no? Están que vuelan. Están con una calentura que no les quito la razón, ¿no? No les quito la razón. Y tiene mucho que ver por lo que era un decreto, hoy es una ley, aunque por los datos que obran en nuestro poder, todavía no está reglamentada. No se podría llevar adelante. Y me estoy refiriendo a la ley de faena predial. Una ley que como mínimo es irresponsable. Que fue aprobada a las apuradas, como todo, ¿no? Como todo lo mal hecho. Cuando usted hace las cosas a las apuradas y usted no averigua, y usted no investiga, y usted no le da el tratamiento que tiene que darle, pasa lo que pasa. Ese proyecto, nosotros lo dijimos en su momento, que lo llevó adelante el diputado o el autor intelectual de la criatura, es el diputado Moreno, que nunca los atendió. El diputado Moreno, o sea, en realidad nos atendió la primera vez, pero después creo que se enteró más o menos el programa de lo que habíamos hecho en el historial. Creo que nos sacó una ficha, ¿no? Debe ser eso. Nos sacó una ficha y dijo, no, vos sabés que no es live, esta nota no va a ser live. Entonces dijo, no, ¿para qué me voy a agarrar un dolor de cabeza? ¿Para qué charlar con Doninelli, no? Si no, esto me va a generar un conflicto y un lío interno. Entonces, después no nos atendió nunca más el diputado Moreno. Una pena, diputado, porque tuvo la oportunidad como para aquellos que nos prestan el oído, que es en gran parte del país, de explicarles qué lo llevan a usted para llevar adelante una ley a las apuradas, una ley que termina condicionando y afectando a un sector importante de la población, que lo hace a pulmón, ¿no? Y hablo de los carniceros, porque hay carniceros que están cómodos, pero hay carniceros que no llegan a fin de mes. Y que con gran esfuerzo, porque lo sabemos, y de este tema no me lo van a contar, porque lo conozco, ¿no? Y haciendo un poco memoria, ¿no, Luisito? Haciendo un poco memoria, este tema nadie nos va a contar cómo es. Porque cuando el actual ministro, y a propósito, qué raro, ¿no? Que el diputado que lleva adelante este proyecto es del mismo partido, el mismo pelo político que el actual ministro. Y que el expresidente del INAC no le hace ruido. ¿No le hace ruido? ¿Será por eso que también el ministro no nos quiere atender? No deben ir menos de 25 WhatsApp. Ministro, ¿de qué miedo tiene? ¿Qué temor tiene de charlar con nosotros? Me dicen, no quiero pensar, yo creo que el ministro, además lo conozco, me parece una persona muy inteligente, digo, que está recomendado por su asesor, García, ¿no? García, su asesor. García, a que no hable con nosotros. No quiero pensar que el ministro no habla con nosotros por una opinión de un secretario, ¿no? Por una opinión de un secretario, porque es un secretario que lo ha asesorado muy mal en los últimos tiempos, ¿no?
Por eso ha pasado cosas que han pasado. Y por eso todos los conflictos que ha tenido en los últimos tiempos, ministro. Sumado a los carniceros, ahora está con el lío aviar, el lío de la cadena aviar. Pero volviendo al tema, y yo sinceramente me encantaría que el ministro nos pudiera explicar qué va a hacer ahora. Porque él conoce la realidad de las carnicerías. Y él recorrió, y nuestro equipo fue la productora que del departamento de Rivera, ¿cuántas carnicerías visitamos? 20, 25. Por eso digo que conocemos del tema. No estamos tocando de oído. Entonces fuimos a diferentes carnicerías. A carnicerías que están instaladas y que tienen un colchón, pero hay carniceros que no les sobran el colchón. Y que precisan el chorizo artesanal para poder sumar. Y cada vez se le exige más del INAC. Y no está mal. Y no está mal que el INAC les exija. Que le dé inocuidad, higiene. Les exija eso. Porque en definitiva es por el bienestar del consumidor uruguayo. Está bárbaro. Pero por el otro lado no podés liberar una faena predial que en su momento, ¿se acuerda aquella entrevista que hicimos con el vicepresidente del INAC? El ingeniero agrónomo Guido Machado, y él me dijo, yo estoy a favor del decreto, no de la ley, que sea por autoconsumo. Le dije, y me acuerdo como si fuera hoy, y lo miro a Luisito, usted hágame alguna seña si me estoy equivocando en algo. Y le dije a Guido en su momento, entre liberar una faena predial por... Nunca se va a dejar a todo el mundo conforme. ¿Por cuántos? ¿10 productores? ¿12 productores? ¿10, 12 productores? ¿A cuántos productores van a favorecer? Para autoconsumo, me dijo, autoconsumo. Sinceramente, echa la ley, echa la trampa. La línea es muy delgada, viejo. La línea es muy delgada entre liberar una faena predial sin el mínimo, pero sin el mínimo de higiene e inocuidad para aquel que va a consumir, y la faena clandestina. Entonces, en el fondo, lo que están haciendo, y me hago cargo, y que me lo demuestren, porque los micrófonos están abiertos, pena que los que tienen que hablar no hablan. Me estoy refiriendo al ministro Matos, me estoy refiriendo al diputado Moreno, que llevó esta ley impresentable, que es una vergüenza, La ley que se aprobó es una vergüenza. Y lo que no entiendo, y voy a tratar de que algún diputado, inclusive los de Rivera pueden ser, solo un diputado votó en contra, viejo. ¿Cómo podés votar a favor de una ley que va en contra de la higiene y de la inocuidad para el consumo de todos los uruguayos? ¿Cómo podés tirarte en contra a todos los carniceros? Porque esto notoriamente perjudica y afecta a los carniceros, que algunos van a tener que cerrar las puertas, Algunos, debido a esta gracia de los diputados, de los parlamentarios y del señor Moreno, y con el aval del ministro Matos, debido a esto, algunos carniceros van a cerrar las puertas, porque no van a poder llegar a fin de mes, porque no les cierran los números. Y a mí se me dijo en su momento, que era para autoconsumo. ¿De qué autoconsumo me están hablando cuando ahora vemos productores que están vendiendo a la mitad de precio por toda Presidente Viera, por ejemplo Rivera, por toda Presidente Viera? Y donde carniceros en el día de ayer me dijeron, Mauricio, ¿qué voy a, para que se pudran los corderos en la cámara? Sinceramente no sé en qué pensaron, porque no fue por falta de aviso. Repito y reitero, vuelvo a lo del comienzo y vuelvo a lo del principio. Aprobaron una ley que hoy no está reglamentada, una ley irresponsable, que es una vergüenza, porque termina afectando lo más sagrado, que es
cuidar el bienestar de la salud de los compatriotas. Entonces, ante eso yo no puedo ceder. No. Esa pelea no te la llevo libre. De esa no te la llevo libre. Y ya que no nos atienden, va un mensaje. Por eso sé que nos escuchan y que nos graban, y está bueno. Está bueno que nos escuchen y que nos graben. Está bueno que nos presten el oído. Después capaz que le entran por un oído y le sale por el otro, es otro tema, ¿no? No somos los dueños de la verdad tampoco. Pero tenemos cierta responsabilidad, y yo me voy a hacer cargo sobre la responsabilidad que tenemos, sobre el compromiso que tenemos, que es ante los que nos prestan el oído, que es el mejor capital que tenemos. Y hacia ellos nos debemos. Y precisamente es dar nuestra opinión. Podemos estar equivocados, y no me va a doler ninguna prenda. No me va a doler ninguna prenda. Si mañana tengo que reconocer públicamente y al aire decir, estaba equivocado en esto. Lamentablemente, los hechos me terminan dando la razón. Y lo que dije antes que se votara esta ley impresentable de faena predial, lo que dije en su momento, que iba a terminar afectando a comerciantes que no son mega empresarios, no son dueños de frigoríficos, son carniceros, viejo, son carniceros, que algunos sí, algunos los menos, son gente que está con un buen pasar, pero hay otros carniceros que no, hay otros carniceros que no llegan a fin de mes, por los impuestos y por un montón de factores, y porque la carne cada vez vale menos y se consume menos, y si a esto le ponemos más peros, y si le generamos más obstáculos, y está bien que el INAC los inspeccione, los controle, y les exija todo lo que tenga que exigir. Ahora, por el otro lado, no podés liberar una faena clandestina. Perdón. Faena predial, le dice, ¿no? Le pregunto. A usted, ministro, a usted, diputado Moreno, y a cada uno de los diputados que puso la firma, ¿no? Porque no es que la culpa la tiene solamente el diputado Moreno, lo tiene Moreno y el resto. Se salva solo ese diputado blanco, que hasta ahora no sé quién es, pero ya vamos a sacar el nombre. ¿Cuál fue ese diputado blanco que votó en contra? El que quizás el más sensato, quizás el único que investigó a fondo del tema, que vio lo que nosotros vimos que iba a pasar. Entonces hoy nos encontramos con que lo que querían venderle a todo el Uruguay de que era autoconsumo, finalmente no es autoconsumo. Porque si hoy los productores o quien sea está faenando en diferentes establecimientos y vendiendo a diestra y siniestra, como está pasando acá en Rivera, porque están faenando y vendiendo a diestra y siniestra, matando a los carniceros, porque eso es lo único que están logrando. Entonces, alguien está faltando la verdad, o alguien no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Entonces, lo que le dije en su momento a Guido Machado y a algunas autoridades del ministro, lamentablemente, una vez más digo, los hechos me terminan dando la razón. Entonces, lo que este humilde periodista advirtió en su momento, se está dando. Lamentablemente se está dando. Y yo sé que ahora, a partir de mañana, el malo de la película es Doninelli. No, Doninelli es que pone, ¿cómo es? Palos en la rueda, ¿no? Le van a decir palos en la rueda, que nosotros estamos contra el gobierno. No sean, la gente no mastica vidrio. Entonces, hay personas que toman las decisiones que están cometiendo muchos errores. Y no le acepto más al ministro que me diga que, pienso yo, que no debe ser. Que porque soy amigo de Uriarte, sí soy amigo de Uriarte. Ahora, si usted, ministro, no me quiere atender porque soy ministro de Uriarte, sígame sin atender,
porque el que termina perdiendo es usted. Pero quiero ser bien claro, porque después la gente me pregunta por qué nosotros no charlamos con el ministro Mato. No, tengo registrado todos los WhatsApp que le mandamos y la producción todas las veces que intentó para escucharlo. Me gustaría escucharlo, ministro. En este programa, ¿no? No en programas de la capital que le levantan el centro, que se la hacen fácil. Yo no se la quiero hacer difícil, ministro. Pero simplemente hay cosas que no cierran y que creo que hay respuestas que usted tiene que dar que usted no está dando. Por eso tiene este lío con todos los carniceros del país en un tema que usted domina y conoce. Porque usted antes de ser ministro era presidente del INAC. Y usted fue el que marcó las pautas. Y a los carniceros le dijo las exigencias que tenían que cumplir. Y los carniceros le dieron ese voto de confianza y cumplieron con usted. Ahora usted no está cumpliendo con los carniceros. Porque los está terminando afectando definitivamente económicamente. Ojalá, ministro, que estos tiempos de Navidad, de fin de año, sean tiempos para que usted pueda reflexionar y darse cuenta que nosotros no estamos contra usted. Y estaría bueno, no por nosotros, por la gente que nos presta el oído, que porque usted no hable con este programa, la gente no va a dejar de escuchar. La gente no va a seguir a Mateando Rural o al Campo Es Así por otros factores. Pero no porque usted no se niegue a hablar con nuestro equipo de producción. Es una pena. Es una pena. Es una pena que eso suceda. Es una pena que el diputado Moreno, curiosamente, ¿no? Vuelvo a lo del comienzo, vuelvo a lo del principio. Del mismo pelo político del ministro. Tampoco quiso hablar del tema. Insisto y reitero, me hace ruido. Me hace ruido que sea del mismo pelo político el diputado autor de este proyecto que afecta notoriamente a todos los carniceros del interior profundo, del mismo pelo político del ministro. Porque Moreno es de Ciudadanos y el ministro es de Ciudadanos. Saque usted sus propias conclusiones. Ahora, no, ministro, ya que usted no nos atiende, ¿no? Pensando en voz alta, ministro Matos. No es el único lío que tiene, ¿no? Porque tiene el lío de la cadena aviar. Que ojo, si usted no soluciona y no para, menos mal hubo reuniones importantes, Hubieron reuniones importantes en las últimas horas. Porque ¿sabe lo que iba a pasar? Que iba a haber toda una movida que ya le hicieron enfrente al ministerio. Ahora van a ir a la torre ejecutiva. Hablo de la cadena aviar. Y yo sé cómo va a terminar esta película. O por lo menos me deja la sensación cómo va a terminar esta película. Y no lo vamos a promover nosotros, ¿no? Porque no estamos para eso. Pero me deja la sensación que lo que está haciendo la cadena aviar en el futuro, lo que pasa que los carniceros hoy no están unidos. Porque si hoy la Unión de Vendedores de Carne no fuera solo un circuito a Montevideo, que esto no lo afecta, a los carniceros de Montevideo no lo afecta, esto lo afecta, esta ley notoriamente afecta a los carniceros del interior profundo, no a los carniceros de Montevideo Canelones. Los carniceros de Montevideo Canelones, manejan otras variables, manejan otros variantes. Entonces, ningún productor va a ir a Montevideo o a Canelones a recorrer y a vender el cordero a mitad de precio de lo que cuesta en una carnicería. Entonces, a los carniceros de Canelones y Montevideo esto no nos afecta. Esto afecta a los carniceros de Cerro Largo, de Rivera, de Tacuarembó, de 33, de Paso de los Toros. A esos carniceros sí los termina afectando. A los carniceros más débiles, ¿no? A los que no tienen cierto poder o cierta fuerza o no están cerca del poder.
Creo que se equivocó feo el diputado Moreno en redactar una ley, y lo digo por tercera vez, no quiero ser reiterativo, quiero ser claro, quiero ser categórico, para que no se dude cuál es mi posición y mi opinión. Que como dice el presidente, tengo la libertad de dar mi opinión. Como también el diputado Moreno tuvo la libertad de redactar una ley impresentable, que es una vergüenza. Espero que se lo puedan revertir, porque no se dan cuenta a todos los obreros y a todos los laburantes dentro de la cadena cárnica que terminan perjudicando. No tienen la más mínima idea cuánto están afectando a los carniceros del norte y del interior, más profundo del interior. Entonces, no me cabe la menor duda, que si los carniceros del norte estuvieran afiliados hoy a la Unión de Vendedores de Carne, y seguramente hoy ya se estaría programando una movida o a la torre ejecutiva o enfrente al INAC o al ministerio. No lo estoy promoviendo, estoy simplemente haciendo un análisis de la situación, del hecho real, que es grave, que es durísimo, y que el diputado Moreno y compañía, con el aval del ministro Matos, que ha permitido todo este papelón, todo este escándalo, que los hechos lamentablemente nos terminan dando la razón sobre algo que termina perjudicando económicamente. Entonces, y con esto termino, está bien, está bárbaro que el INAC les exija a todas las carnicerías la mínima nivel de inocuidad y higiene. Uno está a favor de todo eso. Ahora, no podés, por un lado, exigir tanto a los carniceros y por el otro lado, permitir faena predial, vamos a decirle, faena predial indiscriminada, que en vez de autoconsumo se termine en comercialización. Porque además, ahí, la línea, se lo dije hace minutos, charlaba con una autoridad del INAC, recién, con uno de los principales figuras del INAC. La línea es muy fina, viejo. La línea es muy fina entre aprobar esa ley predial de faena y dar libertad para una faena clandestina. ¿Cuál es la diferencia? Porque en definitiva, la conclusión, el resultado final es el mismo.